Oye, nosotros vamos a cambiar rotundamente de tema para seguir hablando de nuestra región, de lo que ocurre no solamente en términos viales también, sino por ejemplo del estado de nuestros puentes. ¿Qué pasa hoy día? Por un lado tenemos un puente que está nuevamente en proceso, en desarrollo, el puente Chacabuco, puente Yacolén, el estado del puente Juan Pablo, que ha sido bastante cuestionado hoy día en Concepción, el puente ferroviario. Queremos conversar de todo esto que implica muchos cuestionamientos, muchas dudas al respecto. Hoy día nos acompaña Rodi Toro, quien es el director de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Rodi? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un tema que la verdad hacía falta comentarlo. Nosotros en otras ocasiones lo hemos hablado desde el punto de vista del estado de los puentes, qué pasó antes y después del terremoto, cómo se encuentran hoy día en términos de seguridad, en términos viales, estructurales. Mira, es súper interesante el tema porque el terremoto fue un indicio de una revisión obligatoria. Después del terremoto, sobre la marcha, la verdad es que después del terremoto nos dimos cuenta que falló el puente más nuevo que teníamos en su acceso a Concepción. No sé si ustedes recuerdan que tuvimos que colocar un puente mecano para poder trasladarnos y con las demoras respectivas, los tiempos y lo que incide en la economía. El puente Juan Pablo, sin ir más lejos, recuerda tú que se restringió el paso de vehículos de carga pesada y los buses no podían pasar muy cargados y solo vehículos livianos. Y después del terremoto vimos muchas de las falencias que son naturales, no significa que el puente se vaya a caer, sino que es un tema de mantenimiento. Lo principal aquí en el diseño de puente, partiendo desde la ingeniería civil, que es mi área, tiene que ver con el diseño, la cantidad de años que va a ser usado este puente, o la vida útil que le llamamos, que va desde los 50 hasta los 2000 años, o sea, no tiene por qué ser tan poco. Si ustedes recuerdan, los puentes romanos todavía están en pie, estamos hablando de 2 siglos antes que acá, pero principalmente tiene que ver con el tema del mantenimiento. ¿Cómo se hace el mantenimiento de estos puentes? La inspección periódica. En este caso, Rodi, el puente que tú mencionabas, el puente Juan Pablo, que fue bastante cuestionado después del terremoto porque era bastante nuevo. Este puente quedó con unas rupturas bien importantes que uno las sentía en el auto. ¿Todavía? Y mucha gente, bueno, sí, todavía no está como perfecto, 100% liso, todavía tiene, ¿no es cierto?, algunos baches, etcétera. Pero se dijo muchas veces que ese puente se podía caer. Entonces la gente tuvo bastante miedo al pasar por ese puente. ¿Qué tan cierto era? Mira, la verdad es que... Porque hemos visto puentes aquí en Chile que se caen. Sí, hace poco se cayó uno, iba un tren de carga que tiene bastante más carga que personas, pero la verdad es que el puente Juan Pablo, lo que ocurrió ahí es que el terremoto primero fue un terremoto atípico que duró mucho, ¿ya? Pero no hay nada grave con respecto a que se vaya a caer el puente. Lo que sí hubo que hacerle reparaciones, porque hubo deformaciones mayores a las estipuladas por la ingeniería, digamos, y eso implica que hubo que reparar. ¿Pero fue por la falta de fiscalización del puente? ¿O fue porque efectivamente estaba mal construido? ¿O porque el terremoto fue tan fuerte que logró destruirlo? ¿Por qué? Mira, tiene que ver con que el diseño de todo tipo de infraestructura no es para toda la vida. Ya tiene que salvar vidas. O sea, si hay un terremoto mayor al que ha existido en Chile, que fue el de Valdivia, el año 50, lo que debería pasar con la estructura es que colapsen, pero no caigan. O sea, salven vidas. Pero no quiere decir que no les pase nada. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que ocurrió con el puente no es tan malo, por así decirlo, porque no cayó, digamos, ¿ya? Y obviamente pudo ser reparado, que es lo que hoy día tenemos, digamos. Lo que sí restringimos un poco la carga a la que está sometida. Se sacaron algunos elementos que producían sobrecarga. No sé si ustedes se dieron cuenta que había unas barreras en el medio del puente que se sacaron definitivamente para no tener más peso, lo mismo que en el Yacolén. Y finalmente el puente hoy día puede funcionar. Lo que yo recomiendo y que yo sé que se está haciendo es que se están haciendo mantenimientos e inspecciones periódicos. ¿Ya? En ese sentido, Rodi, ¿tiene que existir algún monitoreo constante con respecto al estado de nuestros puentes? Es súper interesante. Y paso nivel también, ¿eh? Nosotros lo hemos dicho un montón de veces, el paso nivel Esmeralda, que sabemos que está en un estado deplorable, que es un riesgo prácticamente, pero tú como experto a lo mejor uno lo puede ver que se está cayendo, pero capaz tú nos puedes decir, no, en el estado en el que está todavía aguanta mucho peso. Nosotros estamos viendo imágenes de archivo de Canal 9 y Bio Televisión de cómo se encuentra hoy día el paso nivel Esmeralda y los riesgos que puede traer, no solamente para los vehículos, sino también para los peatones, considerando que las barandas prácticamente están totalmente desprendidas. Sí. Mira, súper interesante la pregunta porque tiene que ver mucho con que cuando uno hace un diseño vial, ya sea pavimentos, calle o puente, tiene que considerar el mantenimiento en cuanto a la periodicidad, cada cuánto tiempo y qué se va a revisar y qué se va a hacer. Estos tienen vida útil que tú la puedes ir alargando con el mantenimiento es común. Ahora, lo interesante respecto a estos puentes es que no puede pasar lo que estamos viendo en las imágenes con estructuras que están colapsadas, digamos. Y eso no debería pasar y debería haber mantenimiento constante, pero debemos ir aprendiendo con el tiempo. En países muy desarrollados que han desarrollado muchos puentes, ya el diseño de puentes, cuando concesionan o cuando licitan los proyectos,
la empresa no solo debe hacer un buen diseño, como pasa aquí en Chile, digamos, sino que además tiene que tener un buen diseño, un buen mantenimiento. Claro. Y hoy día está la tecnología para hacer monitoreo en tiempo real. Que pueda permanecer en el tiempo, de alguna manera. Hay puentes en Japón y China, que son los más expertos en la construcción de puentes, donde ellos construyen los puentes y además monitorean en tiempo real. O sea, veía el otro día, de hecho, en China, un puente que se hizo con base de vidrio. ¿Sí? En el fondo era un atractivo turístico que uno decía, ¿acá cuándo se va a hacer un puente con el fondo de vidrio para poder ver y en el fondo mirar hacia abajo, etcétera? Y ahí estaba lo más bien y con todas las medidas de seguridad. Así es, podemos llegar a eso. En Concepción hay mucha gente, yo conozco un par de colegas que hacen monitoreo estructural y están haciendo para minería, y hoy día se podría monitorear el puente con la tecnología que hay, donde en tiempo real puedes ver las deformaciones, los esfuerzos a los que está sometido y ver si está dentro de la normativa o dentro del rango que está cumpliendo, para poder tomar acciones preventivas mucho antes de lo que hemos visto hoy día, como la caída de un puente. Pero en este caso, sin querer buscar culpables en las situaciones que nosotros ya conocemos que han sucedido en los puentes de la región, en los puentes que también en la Araucanía, etcétera, acá muchas veces se culpó al topógrafo. Por ejemplo, en el caso del río Caucao, el puente, ¿no es cierto?, mal hecho, el topógrafo tenía la culpa. En el puente Juan Pablo II se dijo que el calculista no había hecho bien ahí las medidas, etcétera. ¿Es culpa efectivamente del proceso de construcción o es culpa de la falta de mantenimiento que debido a la cantidad de años, etcétera, la cantidad de peso? El desgaste. Claro. Mira, tiene que ver con varios factores. Yo creo que eso caso a caso habría que investigarlo, pero por lo general cuando colapsa una estructura es más de un solo factor. Ya. O sea, tenemos un factor de seguridad que le llamamos para que si uno de esos factores que tú dices, por ejemplo, constructivo o de diseño falla, la estructura igual no colapse. Claro. Por lo tanto, cuando se coinciden dos o más de estos, podría ser que... Estamos hablando que son estructuras que tienen que estar muy analizadas desde todos los puntos de vista para que ojalá si uno de esos falla, tenga otro sustento. Sí. Claro, ¿y cuántas inspecciones técnicas, yo me imagino, de calidad tiene que tener un puente antes de dejar pasar a peatones o a vehículos? O sea, vehículos particulares? Piensa tú que hay un proyecto del 2014 que yo vengo escuchando que va a haber un segundo puente ferroviario que permita tener mayor carga, porque hoy día la región se mueve en base a la carga de celulosa y todo eso. Claro. Somos una región que depende de eso económicamente, pero todavía no hemos podido tenerlo. ¿Y no se va a caer partía el 2016, no, difícilmente se va a caer, pero partía el 2016 y económicamente todavía no podemos tenerlo por todo lo que pasa en la economía del país, principalmente gatillado por lo que pasa en minería. Claro, las inversiones Entonces, no son menores. Hay un tema ahí más complejo que solo el diseño de ingeniería, sino que cómo tú haces el mantenimiento cuando no están los recursos. Claro. Rodi, particularmente tenemos un caso nosotros emblemático, que es nuestro puente Chacabuco, que ha costado muchísimo, que afortunadamente ya está la empresa, ¿cierto? Ya empezaron los trabajos, hay plazos de entrega, ya se retiró el puente Mecano, etcétera. Uno se imagina, este puente, al ser el más nuevo, a pesar de que ya se empezó a construir hace un par de años atrás, donde ya tenemos todo el ala oriente de alguna manera lista, que hoy día funciona en doble sentido, desde tu punto de vista como experto, ¿se consideraron a lo mejor distintas medidas en términos de herramientas, en términos de mantención versus Puente Yacolén y Puente Juan Pablo II? Uno imagina, es un puente nuevo, aprovechemos de hacerlo bien, de que pueda durar más, de que a lo mejor el diseño en términos, no sé si ergonómicos o no, cuáles son específicamente que se haya contemplado para tener un buen puente. Mira, yo estuve desde que partió la construcción de este puente yendo a visitas a terreno y todo, y la verdad es que el puente consideró todo lo necesario en cuanto a ingeniería, ¿ya? Yeah. Ahora hay temas sociales, por así decirlo, que probablemente y económicos que probablemente no fueron considerados, como la población que está aledaña y que han tenido una disputa constante por el tema del acceso al puente, que probablemente no fue considerado en su momento, y por eso tenemos hoy día esta problemática. Eso sí fue considerado, pero hubo un cambio de gobierno ahí que afectó a la población aurora de Chile. Pero en aspectos técnicos, que en el fondo es lo que... En aspectos técnicos yo creo que no habría problema, y sobre todo que cada vez que hagamos un puente más nuevo, obviamente vamos a tener mayor tecnología, mayor conocimiento, mayores herramientas. Muchas de las caídas de los puentes en el mundo son por problemas de socavación, que tienen que ver con la velocidad del río, cómo va socavando el terreno, y definitivamente tiene, palabras simples, tiene menos sustento el puente para sostenerse y produce el colapso. Es una de las mayores causas, pero no es el caso del río Biobío, que no tiene un torrente muy turbulento. O sea, desde ese punto de vista está contemplado, porque muchas veces uno dice Chilean Way, después nos pasa algo en el puente y uno dice, oye, ¿cómo en el 2016 estamos construyendo un puente sin contemplar que sí un montón de herramientas tecnológicas, los avances hoy día que tenemos, no solamente en tecnología, sino también a nivel académico, los especialistas, muchas veces incluso se contratan personas que vienen desde el extranjero simplemente a trabajar en el diseño del puente,
esperamos que se hayan aprovechado todo este tipo de herramientas al respecto en un puente que todavía ni siquiera está listo. Bueno, sin ir más lejos, el puente Caucao no es Chilean Way, es una empresa española. Es una empresa española, claro. Sí. Tenía Pero todo pasa en Chile, o sea, imagínate la mala suerte que tenemos. Sí, lo que tenemos que tener, yo creo, más fiscalización en el momento de construcción, más rigurosa al momento de revisar los proyectos, porque la verdad es que el proyecto tenía falencias que tú las ves y son evidentes, no son tan difíciles de encontrar. 2 años estuvieron prácticamente construyéndolo al revés. Claro, pero principalmente nosotros tenemos las capacidades técnicas, hoy día tenemos las capacidades tecnológicas. Yo creo que es un tema de que el gobierno y la empresa privada nos pongamos de acuerdo y trabajemos en conjunto en pos de mejorar la economía de la región. Imagínate tú que Chile hablan delante de innovación y cómo mejorar el índice de competitividad. En infraestructura, en 5 años hemos bajado 19 puestos en el índice de competitividad en el mundo. Y tiene que ver, no porque no queramos tener más infraestructura, yo creo que tiene que ver justamente con dar el salto y ser más riguroso. La forma en cómo hacemos las cosas. Tiene que ver un poco con eso. Rodi, particularmente me gustaría preguntarte, y que me parece genial que podamos estar hablando de esto, porque yo en lo personal tengo como una inquietud con respecto a la velocidad de los puentes. Hoy día en el puente Yacolén tenemos 60 kilómetros por hora como velocidad máxima. Sin embargo, en el puente Juan Pablo II, que está en peor estado, entre comillas, tenemos 70 kilómetros por hora, que hoy día, convengamos, siendo realistas, yo lo he visto, lo digo responsablemente, ni los vehículos de carabineros pasan a esa velocidad, considerando que a lo mejor pudiese ir una emergencia. Pero hoy día es muy difícil que se respete realmente la velocidad máxima en ambos puentes. No, ir a 70 es bocinazo. Claro. Siempre estamos apurados. Por eso, me imagino que hay algún experto que dice, en este caso que tú nos puedas decir con responsabilidad, ¿cierto? ¿En base a qué se determina la velocidad que hoy día está permitida en los puentes? Mira, el diseño de los puentes se determina por, primero, las cargas a las que va a estar sometido, la tasa de crecimiento de la población. Tú sabes que San Pedro creció más de lo que todos esperábamos, ¿ya? O sea, ya tenemos dos impactos, ¿sí? Tiene que ver con los vehículos que van a pasar, si son de carga, si son mezclados, si es de transporte, y también tiene que ver con la velocidad de diseño, porque una velocidad de diseño mayor produce mayor desgaste en los pavimentos y en los puentes. Entonces, esto está considerado. Ahora yo te diría que si el puente dice 70 es porque probablemente fue diseñado para una velocidad mayor, porque nosotros tenemos un rango de seguridad. O sea, una carretera que dice 100 kilómetros por hora probablemente fue diseñada para más, pero uno lo restringe. O sea, uno no debiese alarmarse y decir, el puente dice 60, pero todos lo pasan a 100, va a colapsar en 2 años. Claro. Pero deberíamos respetar los 60. Yo creo que ahí es algo clave. No tiene que ver, o sea, no porque tengamos un factor de seguridad que yo estoy comentando hoy día, o sea, tiene que ver también con la vida útil del puente. O sea, el factor de seguridad está contemplado, pero eso no significa que nosotros podamos decir, tenemos holgado, ¿cierto?, la velocidad. Pero a tu juicio, 60 y 70 kilómetros por hora, ¿está bien o pudiese ser más a un puente que tiene una extensión de más de 2 kilómetros? O sea, con las tecnologías hoy día en Europa los puentes son de 120 y más, pero tiene que ver también con el estado del pavimento. O sea, los vehículos deportivos son bajos. Aquí en Chile cuesta mucho tener uno en buen estado porque con todas las falencias que hay en los pavimentos, la verdad es que se dañan mucho porque no estamos acostumbrados a eso. De Toro, por ejemplo, que en otros países ya han sido eliminados. Rodi, yo te quería consultar, nosotros como personas naturales, conductores, tomamos el transporte público, ¿cómo podemos ayudar quizás a la vida útil del puente? Porque tú lo decías, quizás respetar las velocidades, pero también están las personas que manejan camiones, cargas, también tienen que cumplir un horario. ¿Cómo podemos nosotros facilitar que el puente tenga una vida útil? O sea, hoy día tenemos una normativa en el puente Yacolén que prohíbe el paso de camiones a cierto horario. Sí, yo creo que no hacer las cosas del Chilean Way. O sea, si tú hoy día en un cruce de calle ves que está en rojo y no puedes pasar, pero ves que no hay un auto y cruzas, ¿o no? Pasa eso. Entonces hoy día debemos respetar la normativa. Es decir, si dice que hay un peso máximo, no hay una balanza que te esté restringiendo, por lo tanto un camión igual podría pasar, porque no está Carabineros. Se apela al criterio. Nadie sabe cuántas toneladas pesa ese camión. Entonces, yo creo que sería bueno que partamos con el respetar, y lo otro, como usuarios, como personas naturales, como dices tú, es informarnos un poco. O sea, ¿cuál es el costo del progreso? O sea, yo te hablaba hace poco antes de partir el programa, o el despacho esta entrevista, ¿cuál es el costo de que mejoren las calles? Yo hoy día me demoro 2 horas en un tramo que me demoraba 15 minutos. ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Estará bien como lo están haciendo? ¿Se podrá trabajar en la noche? ¿Se podrán hacer 3 turnos? Hay hormigones que tú puedes poner hoy día en los pavimentos y mañana puedes utilizarlo con tecnología. Rodi, pero en relación a eso es muy clave lo que tú mencionas desde el punto de vista de la forma en que hacemos las cosas. Nosotros siempre, bueno, como matinal, como medio de comunicación, estamos abiertos a recibir información desde los distintos barrios, qué sé yo, denuncias de la gente, y muchas veces
veces la crítica, particularmente ahora lo que tú mencionas en 21 de mayo, cuando recién empezaron los trabajos se criticaba la señalética, de que estaban las calles cortadas, de que no se informó a tiempo, de que no se estaban contemplando a los vecinos para hacer estos avances, etcétera. Y otras personas su postura era, bueno, pero después lo vamos a agradecer, tenemos que esperar, no sé, 2, 3 años a que se termine esto dentro del periodo completo, pero finalmente tiene que ver con el desarrollo de nuestra región, de nuestras calles, y tenemos que asumirlo porque así es. Ahora, hay un factor de recursos, de financiamiento que es bastante importante también. Tú dices, hay hormigones que a lo mejor uno los pone y el otro día ya están secos y podemos trabajar mucho más rápido. Pero ¿qué pasa con las licitaciones al respecto? ¿Qué pasa hoy día a nivel de municipio, del MOP o de la entidad de vialidad, Servio, no sé, que esté directamente relacionado con esto? A lo mejor no se está invirtiendo lo suficiente para poder sacar en términos de tiempo los proyectos más rápidos, sino tratando de abaratar costos. Es decir, bueno, la gente que se las arregle, que tenga paciencia, pero a nosotros nos va a salir más barata la obra. Mira, yo creo que son tantas veces las necesidades que uno tiene que ir priorizando, y los municipios, yo conozco por dentro y a veces no alcanza el tiempo, ni los recursos. Me imagino, nosotros lo decimos, el humanos, municipio no es una digamos, máquina, son personas, o sea. Entonces a veces entre hacer la mejora y no hacerla, mejor hacerla. Ahora, la forma en que la hacemos podemos mejorarla. Yo creo que claramente podemos hacer turnos en las noches. No se contempló el Colegio de los Sagrados Corazones que está ahí, que es un lío para los padres dejar a su hijo hoy día. O sea, los que afecta tienen la que calidad de vida trabajar. directamente. Obviamente. Y te impacta en tus tiempos de traslado, de viaje. Probablemente vas a estar mucho más propenso a discutir cuando vas manejando, porque te estás demorando por las bocinas. Entonces, pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos. Entonces ahí tiene que ver con la mentalidad colectiva que tú dices. O sea, bueno, vamos a exigir calidad o no. Y pasa por nosotros también no ser tan conformistas en el sentido de decir, oye, bueno, pero paguemos este costo producto de la mejora que vamos a tener. Costo versus beneficio. Pero la verdad es que yo te digo que sí se pueden hacer mejor las cosas, siempre hay oportunidad de mejora. ¿Qué hace falta? Yo creo que principalmente un poco más de estudio de los proyectos en cuanto al impacto que van a tener. O sea, darle una vuelta más, un cafecito más. Hoy día la ingeniería está a nivel... pero probablemente también tiene que ver con lo que te decía yo, que el recurso humano a veces no alcanza, y la verdad es que los municipios están tratando de solucionar muchas cosas a la vez, pero como región tenemos las capacidades, hay más de 4 universidades. Entonces yo te digo que las universidades, más el sector privado, más todo lo gubernamental, deberíamos unirnos en esto y ver cómo hacer que la región finalmente progrese, porque si todos queremos como de un gran sueño que progrese, y vemos los números y seguimos bajando como región. Creemos que somos la segunda capital de Chile y estamos por debajo de regiones como Antofagasta, entonces no es tan así. Eso en la teoría solamente. Sí. Bueno, y de hecho, en otros aspectos también lo hemos dicho. Hoy día tenemos, tú lo mencionaste, somos una ciudad universitaria. Tenemos un montón de profesionales jóvenes, nuevas generaciones, que a lo mejor tienen su visión puesta en el extranjero, en lo que se está haciendo en otros lugares, y que no lo estamos considerando para poder aplicarlo acá. Sin duda, un tema interesantísimo. Yo invito a la gente, disculpa que te interrumpa, que suba el nivel de exigencia y de calidad en las cosas, porque eso va a lograr que nosotros logremos mejores cosas de mayor calidad y un poco más, sacarnos ese estigma de Chile Amway. Yo creo que Rodi, te voy a interrumpir un minutito porque tenemos que ir inmediatamente con una información del minuto, con uno de nuestros periodistas de Canal 9 Bio Televisión. Está Pedro Cid en terreno. Pedro, te escuchamos. A mi lado.